Bienvenidos al nuevo podcast de Connecting Cultural Diversity. Soy Raquel y espero que disfrutéis de esta publicación tanto como yo. Y es que hoy contamos con una invitada muy especial, que nos ayudará a abordar cuestiones relacionadas con la diversidad cultural desde una perspectiva que me encanta: la cooperación al desarrollo. Marta Vara es economista de profesión, aunque tiene vocación social desde siempre. Estudió su último año de grado en Brasil, lo que supuso el empujón definitivo para decidirse a estudiar el máster de Acción Solidaria, donde nos conocimos, y especializarse en cooperación. Marta realizó sus prácticas en Cruz Roja Española en Madrid y después salió a terreno. Lo que en principio iban a ser 6 meses se convirtieron en 5 años trabajando con diferentes ONGs en varios países africanos. Ha trabajado en Ghana, Sierra Leona y Sudán del Sur, llevando a cabo labores de gestión de proyectos y en el área de recursos humanos. Actualmente se encuentra de vuelta en Madrid. Como puedes ver, Marta es una gran profesional del mundo de la cooperación, pero además es una gran amiga. Hola, Marta. Hola, Raquel. ¿Qué tal? Pues bien, aquí disfrutando del confinamiento. Marta, ¿cómo empezó tu aventura por África? Bueno, pues yo creo que fue un poco por casualidad. Como has dicho, yo estudié el máster en cooperación y bueno, hice mis prácticas aquí en Madrid. Y bueno, yo sabía que me quería dedicar a la cooperación al desarrollo y fue como, bueno, ¿y qué tengo que hacer para seguir trabajando en esto? Entonces me dijeron, Marta, pues tienes que tener más experiencia en terreno y si no va a ser bastante difícil. Yo mi idea era quedarme trabajando en Madrid, no irme fuera. Pero como era, bueno, pues algo que se requería, empecé a buscar ONGs para hacer voluntariado y di con la Fundación Jóvenes y Desarrollo. Entonces yo llegué allí, hice mi curso de formación y demás, y claro, me preguntaron, ¿qué idea tienes en qué país te gustaría irte o a qué región? Y después de haber estado en Brasil, mi idea era volver a Latinoamérica. Entonces, después del curso de formación, me dijeron, bueno, pues ya tenemos país para ti, te vas a Ghana. Y yo dije, bueno, ¿dónde está esto? Creo que en Latinoamérica no. Así que diría que mi aventura por África empezó, pues eso, de casualidad total. ¿Qué es lo que más valoraste? Cuando a ti te dijeron, vale, te vas a Ghana, ¿qué es lo que valoraste a la hora de decidirte a hacerlo? Pues yo la verdad es que dije, bueno, qué sorpresa. Empecé a buscar información y la verdad es que también me sirvió mucho el curso de formación que hicimos aquí en Madrid. Y la verdad es que me atrajo mucho, pues eso, un país, primero el continente africano, que es un poco exótico, como no conocía nada de allá. Y luego es un país muy curioso. Nunca ha tenido ningún conflicto allí, entonces tiene una cultura muy viva. Uh-huh. Y una vez que llegas allí, ¿cómo fue tu primer contacto con su cultura? Bueno, cuando llegas allí es como todo súper diferente. Es llegar al aeropuerto, primero la humedad, el clima es muy calor, ¿no? Llama la atención y igual suena raro, pero es verdad que ver a tanta gente negra que no estamos acostumbrados aquí a tener compañeros así, pues es como, uy, que me siento como el diferente, ¿no? Que eso también es un choque, el sentirte, madre mía, es que no soy de aquí y soy diferente a estas personas, ¿no? Luego el idioma. Allí en Ghana se habla el inglés, bueno, es el idioma oficial. La capital casi todo el mundo lo habla o personas que han ido a la universidad, pero en los pueblos no, se habla las lenguas locales. Entonces es otra barrera y algo pues que dices, jolines, ¿dónde me he metido, no? Y otra de las cosas que me llamó mucho la atención fue el equipo de trabajo. Luego me he ido acostumbrando, pero es verdad que la mayoría de las personas con las que trabajaba eran hombres. Y aquí en España pues estamos más acostumbrados a equipos mixtos. Entonces fue como, madre mía, en mi departamento no tengo a ninguna otra mujer. Pero bueno, al final es como en algunos países esto es barrera, pero en otros países yo me he sentido súper cómoda trabajando así. Y bueno, es la realidad, pues que no todos tienen acceso a la educación, ¿no? Y para las mujeres es un poco más difícil a veces. Y también es curioso en el ámbito social, ¿no? Que es verdad que aquí en España casi te encuentras más mujeres en el ámbito social.
Eso es cierto. También cómo se relacionan las mujeres y los hombres. En el caso de Ghana, por ejemplo, las mujeres no son tan abiertas, pero porque también dependiendo de la tribu a la que pertenecen, pues a veces cuesta un poco más acceder a ellas. Pero bueno, es eso, es como los choques culturales que se tienen al principio y que luego, pues yo por ejemplo en el caso de Ghana no tuve gran problema y eso pues al final vas conociendo cómo aproximar a cada uno y te vas adaptando al equipo de trabajo. Pero bueno, es un choque que sí que al principio a mí me costó mucho. ¿Cómo te recibieron ellos? Para ellos, ¿cómo crees que lo recibieron el hecho de que tú llegases allí? ¿Alguien de fuera, distinto? Que la población ganesa es bastante abierta. Nos parecemos mucho, son gente muy sociable, les gusta, bueno, cuando se saludan con la mano, hablan mucho en la calle, entonces es como que son muy sociables. El equipo de trabajo, yo iba allí a apoyar en la oficina de proyectos, entonces era un equipo que llevaba 10 años trabajando juntos, no habían ido mucha gente a echarles una mano, entonces fue como, ¿qué hace esta chica blanquita aquí que ha llegado súper joven? Porque, bueno, yo acababa de terminar el máster. ¿Qué nos puede aportar esta mujer a nosotros? La verdad es que nos llevábamos muy bien y, bueno, respetando las jerarquías, que esta es otra cosa que también llama mucho la atención. Allí están muy divididas como quién es el jefe, quién es el asistente y son estructuras muy, muy jerárquicas que eso que hay que respetar. Y bueno, pero la verdad es que el ambiente de trabajo fue bastante bueno. Claro, para ellos sería muy enriquecedor también tener a alguien de fuera, ¿no? Una persona europea, encima mujer, que llegas ahí a aprender de ellos, pero también a darles tu punto de vista. Sí, yo una de mis actividades allí era formar a la gente de la oficina de proyectos, especialmente para presentar proyectos, lo que es el marco lógico. Entonces, sí que al final ellos veían como, bueno, vamos a aprender y esto nos va a permitir pues, mejorar en nuestro trabajo. Eso, que al principio es como a ver qué nos traes, ¿no? Y luego pues cuando nos fuimos entendiendo, pues bien, sí, ellos se sintieron bastante cómodos, que fue enriquecedor para las dos partes, ¿no? Qué bueno. ¿Y qué fue lo más duro de esa primera experiencia en África? Bueno, yo donde trabajaba allí, había un proyecto que era muy grande, que era un centro de protección para niños y niñas traficados. Entonces, lo más duro, las historias que te encontrabas, no era fácil conocer las historias personales y ver a los niños y niñas tan pequeños allí habiendo sufrido tanto en la vida, ¿no? Que dices, jolín, qué afortunados somos aquí. Entonces, quizá lo más duro, pues eso, las experiencias de vida, el ver que la gente no tiene acceso a las necesidades básicas, decir, jolín, el agua, la comida, es lo más complicado. Y repito, Ghana es un país bueno, nunca ha tenido conflicto allí y es un país realmente en desarrollo. Es decir, tienen una estructura mínima que permita al país pues, empezar a decir, venga, tengo que mejorar esto y poner un poco el foco en eso. Ajá. ¿Y lo más bonito de tu experiencia en Ghana? Yo diría que la tradición, la cultura del país, las ropas, tienen unas ropas súper coloridas y es como una forma de expresión de las personas de Ghana. Y luego son súper emprendedores. Los chicos y las chicas de allí, los jóvenes, son súper emprendedores, que es algo que me llamó la atención. Tienen ideas mogollón, que es como, jolines, qué guay que luchen muchísimo por hacer de verdad lo que quieren. Algunos tienen más oportunidades que otros, pero de verdad son muy emprendedores y eso me gusta mucho. Y te iba a preguntar, el tema de la escolarización allí, ¿has diferenciado, por ejemplo, cuando llegaste que en la ONG había muchos hombres porque no todos tienen acceso? ¿Cómo es allí el tema de la escolarización? Ghana sí que es un país que en general los políticos se han preocupado mucho porque la gente esté educada. Tiene una de las universidades más famosas de África del Oeste y
el tema está en pues, que no todo el mundo tiene acceso. Las diferencias entre las localizaciones en África, las diferentes regiones, son muy grandes. Entonces, la capital o los grandes núcleos urbanos sí que pues, tienen más posibilidades. La gente que vive allí es más fácil irte a un cole porque lo tienes mucho más cerca de casa. Sin embargo, la gente que vive en los pueblos pues son mucho más rurales, las familias viven pues de la agricultura y la ganadería, los colegios no están siempre en los pueblos, a veces que los niños tienen que andar mucho, entonces pues claro que el acceso es diferente. En general, yo de los países donde he estado, es de los que más tasa de escolarización tienen. La educación que reciben es bastante buena, especialmente son los núcleos urbanos, es decir, profesores y profesoras tienen formación, no son profesores rurales, tienen centros de formación profesional y eso, los que tienen la posibilidad de ir a la universidad, pues es una de las mejores de esa región. Ajá. Y claro que es verdad que los hombres acceden más a la universidad, pero esto es más por temas tradicionales, en plan, como pasaba aquí en España hace muchos años, las mujeres, pues cuando una vez se casan y tienen hijos, pues se dedican más al cuidado de la casa que a preocuparse por su educación o por un trabajo fuera. Entonces esto es algo que va cambiando y cada vez más hay mujeres que acceden y que las familias apuestan por ellas. Pero es verdad pues que es algo que se tiene que andar. Sí, recuerdo cuando viniste de Ghana que dijiste, si es que Ghana es como España hace 50 años, en cuanto a supongo que en cuanto a ese aspecto de las diferencias de género y también en cuanto, por ejemplo, calles sin asfaltar, apariencia de los edificios, todo esto también se podría aplicar. ¿Crees que es como una España un poco antigua? Sí, total. Y está mejorando muchísimo, especialmente la capital. Yo por suerte pude volver a Ghana casi pues una vez por año después de abandonar el país, y la última vez que fui en diciembre del 2017, bueno, me sorprendí que tenían Uber en Accra. Era como, madre mía, puedes llamar a un Uber. Sí. Mejora con el tiempo eso, especialmente en los núcleos urbanos, pero es verdad que las desigualdades siguen siendo muy grandes. Las zonas rurales viven, pues, eso, sin acceso a agua potable, con pozos, con coles a muchos kilómetros, pero es verdad que los núcleos urbanos sí que están mejorando bastante. Incluso yo donde estuve era un pueblito cerca de la capital, que era pues como en Madrid diría las 3.000 viviendas, pues más o menos así, y ahora pues tenía su mercado y demás, no tiene tanta inseguridad, vamos, que la gente vive con sus casitas y tal, o sea que sí que mejora. Tu siguiente experiencia africana fue en Sierra Leona. ¿Cómo fue ese cambio? Mucha gente piensa que toda África es igual, pero ¿podrías decir que hay mucha diferencia en cuanto a los aspectos culturales, en el modo de vida? Tú venías ya de un país africano y te metes en otro. ¿Cómo fue ese cambio? Pues como bien dices, África no es un país, cada país es como un mundito, ¿no? Entonces, claro, yo venía de Ghana y los dos están en la misma región, o sea, en África del Oeste, y pues puedes decir, pues están cerquita, ¿no? Son mundos paralelos. La situación de Sierra Leona, yo cuando llegué en pleno post-ébola. Estaban todavía en cuarentena los últimos casos para ver si se declaraba libre de ébola o no. Entonces, era un país en emergencia. Sierra Leona, además, es un país que ha sufrido mucho, tuvo una guerra civil larguísima que acabó en el 2002. Se juzgaron los crímenes de guerra en el 2009. Entonces ya es como la población estaba pasando páginas, se empieza a reactivar la economía, abriendo pequeños negocios. 2013 salta el ébola hasta el 2016. Entonces pues se encontraba el país en una depresión grande, económica y social, porque pues eso, las secuelas de la guerra habían sido grandes y cuando se empiezan a recuperar pues le llega esto. Entonces son países súper diferentes. En el sentido de las vivencias, de las regiones, de la cultura. Sierra Leona no tiene una cultura tan viva como la ghanesa, pues por el tema de pues, que fueron colonizados, luego les llega la guerra civil, o sea, han sufrido muchísimo. Aún así, pues claro que la expresan en su vestimenta, en sus tradiciones,
y que la gente es súper abierta también, son muy amigables. Las comidas son igual súper diferentes de un país a otro. Sí, de hecho, los ganeses presumen mucho de tener las comidas más ricas del África del Oeste y el de Sierra Leona es como, no, nosotros somos los mejores. Son comidas diferentes, yo no diría ni mejor ni peor, pero sí. Como por ejemplo, ¿qué te podrías encontrar en un sitio y en otro? Pues mira, en Ghana si hay un plato estrella allí es el fufú con sopa de pescado, sopa de carne. El fufú ganés es único, porque en otros países africanos hay fufú, pero ninguno le hacen como en Ghana, que le añaden el plátano frito. En el resto de países no se hace. Y en Sierra Leona un plato típico, el arroz con cassava leaf o el potato leaf. Ellos trituran la hoja de la patata y la hacen como una sopita y lo ponen allí con el arroz. Es como el plato estrella. Y luego tu última experiencia africana hasta ahora fue Sudán del Sur. En esta ocasión ya fuiste con una ONG diferente. ¿Cómo fue tu experiencia en Sudán del Sur? Porque fue muy, muy distinta a las experiencias que habías tenido antes, ¿no? Pues sí, yo vuelvo a España y ya prácticamente sí, empecé el curso de formación con otra ONG y la verdad es que igual, yo no sabía dónde me iba a ir. Y es como cuando me dicen Sudán del Sur, fue como, madre mía, Sudán del Sur, África del Este, ya es como cambias de región totalmente. Y Sudán del Sur está en pleno conflicto, o sea, es un país que está en emergencia, pero una emergencia por una guerra civil. Y dije, madre mía, ¿dónde me metí, no? Y bueno, llegué allí, a la capital, y la verdad es que Juba no se diferencia tanto a otra capital africana. En plan, yo me imaginaba algo como mucho peor, ¿no? También es verdad que me dijeron que cuando nosotros llegamos, yo llegué en febrero del 2019, el aeropuerto por lo menos era aeropuerto. En plan, es un edificio, tienes para pasar maletas y tal. Hasta hacía 3 días era como tiendas de campaña, un aeropuerto de emergencia. Cuando llegas allí es como caótico, pero como cuando llegas a cualquier capital africana, ¿no? Pues mucha gente al lado, te ayudo con esto, lo otro. Y bueno, ya llegar, yo no estaba ubicada en la capital, trabajaba en un pueblecito al norte del país, en la frontera con Etiopía. Nosotros llegamos... bueno, te comentaba que eso, estaban un poco en conflicto. Para que os hagáis una idea, Sudán del Sur se independiza de Sudán del Norte en el año 2011, es el país más jovencito de África. Y en el 2013 empieza su guerra civil. O sea, se independizan del norte por temas de religión y luego empieza el conflicto en Sudán del Sur por temas tribales. Los acuerdos de paz, bueno, el acuerdo de paz se ha firmado hace un mes y está en calma tensa, ¿no? El país. O sea, nosotros cuando llegamos todavía había algunos choques entre, bueno, gobierno y milicias, es muy común ver a militares por las calles y luego el pueblo donde yo estaba gobernado por la oposición. O sea, allí era tranquilo, todos de la misma tribu, todos oposición. Pues no, porque se peleaban entre los subclanes. Entonces, sí que es un pueblo que ha sufrido muchísimo y tienen la violencia muy, muy dentro. Tienen unas situaciones de familia pues, bastante dramáticas. En el pueblo donde nosotros estábamos, la mayoría habían sido desplazados en Etiopía. Acababan de volver hacia poquito al pueblo. Y de hecho volvían porque, bueno, éramos 2 ONGs médicas allí y necesitábamos personal local. Y entonces cuando venían ofertas de trabajo, los que eran médicos, enfermeras, enfermeros, psicólogos, psicólogas, pues se enteraban de las ofertas y querían volver al pueblo, ¿no? Pero sí, la situación era muy diferente a la que yo viví en Ghana o en Sierra Leona. ¿Vivías tú esa inseguridad? ¿Sentías la inseguridad del país? Pues mira, en la capital, en Juba, todas las ONGs viven en compounds muy cerrados porque sí que hubo algunos ataques a ONGs en el pasado. Entonces tienen unas medidas de seguridad muy fuertes, no puedes andar por la calle, pues generalmente te tienes que mover en coche y no por toda la ciudad. Y la presencia militar es muy grande. Bueno, pues ves policía, militares y tal. En el pueblo, sorprendentemente, pues nosotros primero no tenemos coche,
podíamos andar por la calle siempre y cuando la situación estuviera tranquila y teníamos mucho respaldo de las comunidades. Es verdad, bueno, yo trabajaba para Médicos Sin Fronteras allí y nosotros trabajamos con las comunidades, o sea, buscamos la aceptación, es la máxima protección que se tiene. Pero es eso, era más enfrentamiento entre clanes, pues por un robo de unas vacas o una venganza tribal de hace mucho rato. Pero enseguida es verdad que las autoridades locales allí tienen muchísimo peso e intentan mantener la paz. Y en general no había ningún conflicto directo con las ONGs, ¿no? En el pueblo donde nosotros trabajábamos es que éramos muy poquitas ONGs trabajando mayormente con personal local y vivíamos como la comunidad. O sea que la verdad es que para trabajar allí necesitabas que te acogieran y sentirte parte del pueblo. Al final hacíamos vida allí y eso, éramos tan poquito personal expatriado que al final teníamos que hacer piña con la gente de allí, ¿no? Que era lo bonito. Sí, exacto. En cuanto a los choques culturales que has vivido, de los 3 países africanos en los que has vivido, ¿cuál destacarías en cuanto a sus patrones culturales? Pues mira, de los países que he vivido, quizá el que más me costó, pero también por el tiempo que estuve, fue Sierra Leona. Es un país que a mí me resultó intenso entenderles y que me entendieran. El trabajar con el personal local, primero tienes que entender cómo ellos trabajan, porque al final eres tú el extraño y llegas allí, ¿no? Entonces, pues a veces decías, jolín, la burocracia es bastante lío, entonces estar preparado para todo, que fuera una incertidumbre, no poder organizar tantas cosas, pues te choca bastante. Luego, pues las personas de allí, pues claro, pues tienen cosas que a nosotros... Yo decía, jolines, es que esto no lo puedo tolerar. No sé, por ejemplo, el que los niños en los coles todavía hay violencia, ¿no? Que igual, pensándolo bien, o sea, la época de mis padres, aquí en España se les pegaba con la regla en la mano. Entonces es algo que se andará, pero que choca verlo. Y luego sí que es verdad que, por ejemplo, Sierra Leona me encantó la convivencia entre religiones que tienen. Es un país donde conviven perfectamente musulmanes y católicos. Tiene una mayoría musulmana muy grande, pero, o sea, viven súper en paz. De hecho, puedes ir a mezquitas, católicos van a mezquita pues, día de fiesta y tal, musulmanes vienen a la iglesia algún día de fiesta, ONGs católicas tienen staff musulmán, niños musulmanes van a coles católicos porque pues, a veces no hay tantos coles de su religión. Y me llamó mucho la atención. Y luego de Sudán del Sur, la tribu Nuer, que era la de la región donde estaba, me impactó muchísimo el respeto que tenían a las mujeres que llegábamos allí. De hecho, les encantaba tener mujeres jefa porque no estaban acostumbrados tanto. Y yo, que era algo que decía, a ver cómo van a llevar esto, genial. O sea, el equipo muy bien. Y era como, a ver si nos mandan a más chicas para estar en los puestos de dirección, porque es como que nos cuidas un poco más al staff, ¿no? Entonces me pareció súper bonito. La tribu Nuer es que es muy curiosa, de verdad. Tiene unas tradiciones súper bonitas de, pues eso, de hacer la comida juntos, de cómo las mujeres cuidan la casa con lo poquito que tienen, los hombres el ganado y te hablan del ganado como si fuera pues lo más importante para su vida, porque realmente, claro, realmente para ellos una vaca es como algo súper sagrado y es algo bonito de vivirlo con ellos. Te iba a preguntar lo que has comentado antes de que te tenían mucha autoridad, como que pedían que hubiera más mujeres jefas. ¿Crees que influye también el hecho de que fueras europea, además de mujer? Sí que es verdad. Por ejemplo, la tribu Nuer, ellos son muy conservadores en este sentido y es muy difícil para las mujeres ir a la universidad. Primero, es eso, Sudán del Sur es un país pues, que tiene una realidad pues, muy de emergencia. Las familias en la zona del norte viven de la ganadería y la agricultura, son familias pues, que viven con lo justo. Entonces, el educar a los hijos y las hijas les cuesta
Y pues pasa como en nuestra sociedad antiguamente, pues el hijo al final te tendrá que pagar una dote para que se case con una mujer y necesitas a un hijo que esté formado para que encuentre una mujer que él pueda elegir, ¿no? Entonces, cuanta más cualificación, pues mejor. Y al final la mujer pues dejará todo para cuidar de los niños, entonces las familias invierten más en eso. Pero he de decirte que sí que es verdad que teníamos mujeres en el equipo, mujeres locales, que hicieron un trabajo genial. Por ejemplo, en el área de maternidad, en esta tribu les costaba mucho tener matronos, como los médicos, como las matronas. Los hombres les costaba mucho aceptar que intervinieran ellos en los partos. Entonces, había mujeres que eran enfermeras y que hicieron un trabajo súper bueno de estudiar, de capacitarse para poder realizar ese trabajo, porque si no la comunidad no era muy difícil que ellos fueran a los hospitales. Pero sí que es verdad que a la hora de tomar decisiones, de eso, de tener un puesto así con más autoridad, quizá el ser europeo o europea pues te abra más puertas al respeto, porque pues ellos no están acostumbrados y digan, bueno, pues esta mujer viene de fuera, pues también eso influye, no solo porque seas mujer, ¿no? Pero he de decirte que esto en otros países pues me ha resultado un poco al revés, en plan, en Sierra Leona, por ejemplo, al trabajar un equipo de dirección, la mayoría eran hombres. Yo era una chica joven, llegué allí y al principio costaba que me tomaran en serio un poco. Luego ya es eso, a partir de un año, cuando ya ven que te quedas y te ven como uno más del equipo, pues vale. Pero sí que al principio es como, cuesta. Comentabas antes también lo de la dote. Es una sociedad donde se practicaba la monogamia, ¿verdad? Los nuers son polígamos por tradición, no por religión. Me explico. Los nuer, ellos tienen, ahora, bueno, ha llegado la iglesia evangélica allí, pero ellos tienen su religión tradicional y su religión tradicional no les dice si se pueden casar con una mujer o con dos, pero su tradición sí que es verdad que el hombre se puede casar con tantas mujeres como pueda mantener. Los jóvenes del pueblo ya empezaban a casarse solo con una mujer, porque primero se centraban más en su educación y en formar familia, en plan mantener a los hijos y demás, y segundo, pues es que no tenían muchísimo dinero Recursos para mantener a más, ¿no? Claro. Pero es verdad que las familias, algunos eran muy grandes y los jefes tribales, pues casi todos tenían un montón de mujeres. Y Sierra León, por ejemplo, es mayoría musulmana igual, pero se da la misma realidad. Los chicos jóvenes ya están empezando a no tener a no casarse con tantas mujeres porque se centran más en su educación y en el poder mantener a las familias. En el caso de Ghana, la mayoría del país es católico, aunque hay regiones que predominan los musulmanes, pero sí que ahí sí que es muy raro ver a gente que se case a chicos a chicos o hombres que se casen con más de una mujer. ¿Y hay algún aspecto cultural que fuera lo que más te impactó? Sí, es un poco lo que te decía, pues Sierra Leona, por ejemplo, cosas tan cotidianas de la vida, yo que sé, la burocracia es horrorosa. Sierra León, por ejemplo, no es cultural, y de hecho espero que cambie, pero todavía está muy, muy presente el tema de la corrupción a todos los niveles. Sierra León, la corrupción no es solo política, es en el sistema sanitario, en el colegio, en la justicia. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente está tan acostumbrada a tener que pagar por todo, o sea, tú sabes que vas al hospital y te van a pedir, dame no sé cuánto, para ir a la corte, o me pagas tanto, cierro el juicio. Estas son cosas que además a los que trabajamos allí nos cuesta horrores. Es algo que nunca vamos a entender y que la gente de allí quiere cambiar, pero es que al final es como, o estoy dentro del sistema o estoy fuera. Y son choques que dices, madre mía. Pero eso no es cultural, es más, pues que es que siempre ha sido así y que ojalá cambie. La gente está luchando por ello, pero les queda. El tema de la convivencia religiosa. En Sudán del Sur, pues eso, la cultura no es súper tradicional. El ver que, pues eso, el tema de las vacas, pues que para ellos son súper importantes para casarse. De hecho,
casi todo lo que compran pues lo hacen con intercambio de animales, ¿no? Entonces ya partiendo de eso es que todo era como, madre mía. Las vestimentas, por ejemplo, es el cómo visten las mujeres nuer, que para ellas es un símbolo. Allí, por ejemplo, no conocen los pantalones, que es algo que nos impactó. Nos decían, ay, qué cosa tan bonita. Y es como, los pantalones. No, es que no hay en el mercado pantalones. Y las mujeres no es que no quieran utilizar pantalones, es que no han llegado, ¿no? No pueden. Pero bueno, eso también es verdad que para expresarse con su vestimenta ellos tienen sus ropas típicas, que son una pasada, no tan coloridas quizá como en Sierra Leona y Ghana, pero muy bonitas, con unos bordados muy típicos y súper cómodas, porque es así como una bata muy grande y van ellas tan cómodas todos los días. Ya ves. Me llama la atención una cosa que has comentado sobre la diversidad religiosa que hay, pero sin embargo no hay segregación. Yo me acuerdo, por ejemplo, en la India, en Estados Unidos, hay mucha segregación en ese sentido. Y sin embargo, en los países africanos en los que tú has vivido convivían todos ellos, ¿no? Decías que incluso niños católicos iban a colegios musulmanes. Sí, y esto es algo súper bonito. También es cómo se vive la religión cristiana y musulmana en estos países. Por ejemplo, en Sierra Leona, es que es eso, es como son súper abiertos y ellos celebran, por ejemplo, a mí me pareció súper bonito, festividades públicas, ellos celebran el Ramadán y celebran la Navidad. Entonces es como una convivencia que viene de siempre. Es común tener familias, por ejemplo, el papá y la mamá son musulmanes, pues hay un niño que es católico. Incluso algunos religiosos, tipo la familia es musulmana, pues hay uno que ha decidido ser cura o monja. Y eso es algo que decía, pero ¿cómo descubristeis? O sea, porque tú has recibido la educación musulmana desde chiquitito, por ejemplo. Pues no, pues tengo amigos o amigas que practicaban la religión católica, empecé a ir a la iglesia y oye, pues mira que me atrajo más, ¿no? Entonces, es una libertad muy bonita y, por ejemplo, el Islam, yo aprendí mucho en Sierra León porque me contaban en mis transportes públicos donde iba, pues en los caminos me iban contando cosillas, historias de la vida, ¿no? Y claro, ellos me decían, pero si es que al final la única diferencia que tenemos es que yo pienso que Alá llegará un día y vosotros es que Jesús sí que vivió, ¿no? Y murió. Y para nosotros, pues es diferente, pero al final la espiritualidad pues es diferente, pero somos espirituales, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, Sudán del Sur, sí que yo les preguntaba, en el pueblo, por ejemplo, no había ninguna iglesia católica o ninguna mezquita, y les preguntaba y me decían, no, aquí llega la iglesia evangélica. Y les dije, pero ¿no hay otras iglesias? Y me decían que no, que era por regiones. Por ejemplo, en el sur sí que había más católicos, iglesias católicas y tal. Musulmanes no hay, porque por eso hay muy poquillos, pero fue una de las causas para dividirse de Sudán del Norte. Pero sí que es verdad que se divide más por territorios, ¿no? Este era más iglesia evangélica, otros eran más iglesia católica. Ajá. ¿Y tú llegaste en algún momento a sentirte parte de su sociedad? Yo diría en Sierra Leona fue súper bonito el día que yo empezaba ya a diferenciar por la apariencia física. Esta persona es de esta tribu, esta persona es de esta tribu, o por los apellidos. Primero porque dices, jolín, qué guay que ya aprendí, ¿no? Y luego porque era súper útil para el trabajo. Era muy guay para crear equipos mixtos y decir, venga, tengo la visión de 3 o 4 diferentes, ¿no? Y en Ulang, por ejemplo, en Sudán del Sur, fue súper bonito la despedida, ¿no? Yo sabía que me tenían un poco de aprecio. A ver, es verdad que en Sudán del Sur yo te llevaba la parte de recursos humanos, ¿no? Entonces, al estar en una zona de oposición, cualquier contrato de trabajo y todo esto teníamos que ver a las autoridades. Cualquier pasito que dabas en cosas pequeñas, las autoridades estaban allí. Pues la oficina del trabajo, pues eso, para ver que habías cumplido las leyes de los contratos, porque aquí cada país es un mundo. Entonces es verdad que la relación con las autoridades, pues es que les iba a ver mucho tiempo. Cuando habría vacantes, cuando contrataba personal para que revisaran allí todo, si estábamos cumpliendo o no. Entonces sí que es verdad pues que al final te sientes un poco parte, pero más por temas laborales, ¿no? Y yo tenía
a mi apoyo local allí, que me decía que no, Marta, si es que tú vienes a tomarte el té y todo eso. Entonces es guay porque la gente ya te está viendo como uno de nosotros, ¿no? Y yo decía, bueno, la verdad es que jolín, yo me volveré a casa un día y estas personas se van a quedar aquí para siempre, ¿no? Y fue muy bonito el día de la despedida, que prepararon una fiesta súper chula, así con danzas tradicionales, con las cabras y todo esto. Así que dices, bueno, algo de huellita dejé, ¿no? Y no. Y hemos hablado de la escolarización, pero me surge también la duda, ¿cómo es allí el tema de los servicios sanitarios? Wow. ¿Tienen acceso a la sanidad? Pues mira, Ghana, diría eso, en los núcleos urbanos, en las grandes ciudades, sí que hay centros de salud que puedes, yo incluso alguna vez que estuve mala fui a un centro de salud público y bien, o sea, sí que están equipados y tal. No podemos compararlo con nuestro sistema, en plan, está bien, tienen sus médicos, está limpio y todo, tienen centros a donde se pueden dirigir en los núcleos urbanos. En las zonas rurales pues comparten un centro de salud, bueno, una farmacia o un pequeño lugar, un pequeño consultorio, varios pueblos. Sierra Leona, como te decía, es un país donde la corrupción está a la orden del día. El sistema sanitario, hay hospitales públicos que están pues masificados, tienen equipos médicos muy rudimentarios, pero yo te diría que sí, que pueden la gente, especialmente en la capital, en los pueblos no tanto, pero en la capital sí pueden ir al médico. La atención que recibes pues será mejor o peor. Pero sí que es verdad que ahí en Sierra Leona es duro, ¿eh? Es difícil para la gente local. Porque por ejemplo, te puedes permitir el ir al médico porque te pasa alguna cosa, pero medicamentos y demás lo tienes que pagar. Entonces, existe la posibilidad de que tú hayas conseguido 10.000 leones, 15.000 leones para poder pagar una consulta. Para que os hagáis una idea, es como €1, pero para la gente de allí es dinero, ¿no? Es lo que cuesta sacarlo. Entonces tú consigues ese dinero para ir al hospital y luego te dicen, y necesitas esta medicina y no lo puedes pagar. O sea que al final la atención se ve pues muy limitada. Y los hospitales, pues eso, son bastante modestos. No obstante, sí que es verdad que reciben apoyo de ONGs especializadas en temas médicos. Sí, hay equipos médicos allí que de verdad, y ahora con el tema del COVID, se han quedado allí y van a hacer, vamos, lo que puedan con los medios que tienen y el staff local, o sea, que es súper importante que siga habiendo médicos sierraleoneses, médicos enfermeros, enfermeras, médicas y que sí que la gente se implica. Lo que pasa es, pues eso, es un país pues que tiene carencias. Y Sudán del Sur, ¿por qué deciros? Sudán del Sur está en una superemergencia. No es que el sistema sanitario falle, es que en la capital habrá algún hospital, además hay alguno gestionado por ONGs. En los pueblos, nosotros donde estábamos en una zona súper rural, el hospital que manejaba médicos es un hospital de campaña, ya se ha mejorado muchísimo, cuando se llegó era de campaña. Da servicio a los pueblos de alrededor y lo que es súper importante en este pueblo es que existen referencias por barco. Es imposible, o sea, no existen vías de comunicación entre los pueblos, entonces no se puede mover por carretera. Y las referencias de pacientes se hacen por barco, río arriba y río abajo. Entonces, es verdad que el establecer puntos de contacto con las comunidades, con pequeños centros de salud, pequeñito, en plan que te puedan llamar si alguien necesita una derivación al hospital, eso ya abrió un nuevo universo. Y luego el hospital que cuenta con una maternidad para que las mujeres puedan dar a luz, igual, eso cambia muchísimo. Y eso, el acceso allí a la salud es muy, muy pobre, y es una de las cosas básicas de la vida. O sea, la educación es súper importante, pero es que la salud no es menos. Y la gente se moría por cosas que dices, jolín, pues eso, dando a luz a un bebé, por un parto que se ha complicado un pelín, ¿sabes? Que en cualquiera de nuestros países se podría salvar. Has comentado además antes que, claro, cuando tú llegaste a Sierra Leona estaba justo la situación del ébola. ¿Cómo viviste tú esa situación? Sí, y dejó el país súper tocado.
Era pleno post-ébola. O sea, yo cuando ya llegué ya no estaba la gente, porque en Sierra Leona a nosotros nos está costando horrores estar aquí en casa este tiempo. Sierra Leona estuvo más de un año la gente en sus casas, cerraditos, porque no se podía salir a las calles. Solo salían los médicos con los EPIs estos que parecen astronautas, no se podía salir a las calles. Y en este tipo de países la verdad es que cuesta horrores que eso pase, porque no existe acceso al agua desde tu casa, no tienes comida en la casa, o sea, la gente allí compra la comida, se cocina y se vive al día. Entonces no hay neveras para mantener comida. Entonces eso fue de verdad un impacto muy, muy duro. No obstante, eso sirvió mucho para mejorar el sistema de salud que tienen ahora, para capacitar a todo el personal médico, y es algo de lo que están tomando mucha ventaja ahora. Sierra Leona tomó medidas muy pronto de todo lo que aprendieron del ébola, pero claro que la situación fue muy dura. El post-ébola estuvo marcado por todas las consecuencias de ese encierro que tuvo en la población. Pues imaginaos un año niños y niñas sin ir al colegio, después de haber perdido tantos años durante la guerra civil. Pues eso, negocios cerrados, sin tener nada para ganarte la vida, muchas personas viviendo en casas muy pequeñas, con todo lo que eso conlleva. Si hay algo que también marca estos países, especialmente pues, los que están en emergencia como Sudán del Sur y Sierra Leona, es el tema del papel de los niños y las niñas, ¿no? Cómo viven estos niños y niñas, que al final pues tienen que ayudar a las familias, aparte de ir a la escuela, pues cargan el agua, muchos tienen que trabajar en los mercados. Pues durante este tiempo de ébola que estuvieron encerrados, pues muchos también sufrieron abusos, muchos y muchas, especialmente las niñas, ¿no? Sí. Entonces todas las consecuencias que esto trajo, pues también marcaron al país. Pero eso, no tengo ninguna duda de que les sirvió muchísimo para mejorar. Para aprender de ello. Sí, para aprender de ello y eso, aplicarlo pues a la situación que vivimos ahora. Ojalá nos sirva a nosotros también para aprender de esta situación. Pues sí, y la verdad es que deberíamos aprender mucho de ellos, mucho de estos países. Creo que nos tendrían mucho que aportar. Que al final es como que siempre nos quedó esto muy lejos, pero que esto estaba pasando en el mundo, y ahora que lo sufrimos nosotros, pues igual nos podrían dar ellos ideas y estar abiertos a este tipo de respuestas. Ahora es cuando parece real que esto existe. Sí. ¿Qué crees tú que nos podríamos aplicar de su forma de vida, de lo que ellos han aprendido? Yo creo, de los 3 países destacaría, la gente es súper resiliente. O sea, resiliencia en el sentido de sobreponerse a los problemas, porque yo a veces decía, jolín, es que tienen un trauma muy duro, entonces al final, ¿qué es esto, no? Que igual ser resiliente es decir, me olvido de esto que he pasado. No, son gente que se sobrepone y que dice, venga, tengo que tirar para adelante, y dar importancia a las cosas que de verdad tienen importancia. O sea, nosotros hasta ahora no nos habíamos dado cuenta de que no teníamos problemas gravísimos en general. Claro que en España pues hay gente que lo estaba pasando muy mal económicamente y bueno, pues teníamos personas pues que de verdad sufrían, ¿no? Pero en general nosotros no teníamos problemas grandes que no se podían solucionar. Ahora nos estamos dando cuenta de que no somos invencibles. Entonces esta gente llevaba sufriendo mogollón de tiempo, cosas de verdad, pues eso, pérdidas de familiares súper trágicas, entierro de muertos sin poder velarlos. Durante la guerra, pues eso, epidemias y demás, era común en estos países. Y la gente se sobrepuso y se levanta cada día y tiene una motivación por ir a la escuela, por estudiar, por tener un trabajo. Podemos aprender muchísimo. Luego son personas que de verdad tienen motivaciones, es que son gente, ¿no? Dices, a veces nos consideramos como pobrecito, ¿no? No, pobrecito, no. Ellos tienen sus ganas de salir adelante y de cambiar la historia de sus países, que no es nada fácil, que es lo que decías como jolines, los sistemas, pues eso, la corrupción, las desigualdades entre regiones, desigualdades entre hombres y mujeres, pero es que no significa que ellos no estén haciendo nada, que se está haciendo, pero necesitan
tiempo como necesitamos nosotros. Ellos y ellas son personas al final, ¿no? Y esos son súper curiosos, los niños, las niñas, les gusta jugar, pues como cualquier niño del mundo. Entonces, también, pues esa curiosidad que igual nosotros hemos perdido porque lo tenemos todo fácil, en el sentido, buscamos en internet cómo hacer tal, pues esa curiosidad también creo que nos la pueden transmitir. Exacto. Y se sobreponen y con muchas más dificultades, porque al final es que tienen barreras por todo, ¿no? Yo cuando estaba allí decía, jolines, son países que tienen recursos, pero muchísimos. Pero claro, ¿dónde van esos recursos? Y durante todo el tiempo que has estado allí, ¿cuál crees que ha sido tu mayor reto en todos estos años? El mayor reto siempre, yo diría que es el llegar, empezar a observar, entender que muchas veces no entendemos y hay cosas que es un poco lidiar con los conflictos personales que te surgen, pues eso, el no entender. Al final estamos en países diferentes, culturas muy diferentes. Los extraños y las extrañas somos nosotros y nosotras que vamos a un país diferente. Y claro que nos tenemos que adaptar al máximo, pero claro que tenemos esos conflictos del no entiendo por qué esto es así y esto jamás lo podré entender. Entonces quizá es lo que más cuesta. Es lo que más cuesta y los que más conflictos te genera. Es como, nadie me entiende en este sitio. Pues claro que no, tú eres el que viene de fuera y tu personal es local, tus compañeros son locales y bueno, pues al final tienes que lidiar con eso, ¿no? Y luego, después de todo esto, vuelves otra vez a España. ¿Cómo ha sido tu vuelta? Sí, luego toca volver a España. Que es lo más duro al final. Yo pensaba que era lo que ibas a decir como mayor reto. Pues sí, yo también lo añadiría en retos, es cierto. Cuando estás acostumbrado a viajar, bueno, y tener que tanto cambio entre un país y otro, es como que siempre vives con una adrenalina dentro y dices, bueno, llego allí, me adapto, pero es que, jolín, la vuelta es muy dura. Yo es verdad que después de Sudán del Sur dije, tengo que parar, porque ya llevaba tiempo trabajando fuera y la experiencia en Sudán del Sur fue dura en todos los aspectos. El vivir pues en unas condiciones bastante humildes y el trabajar muy, muy duro durante 6 meses, pues jolín, te machaca un poco. Entonces yo dije, vale, es momento de parar. O sea, que vine un poco contenta y con la idea de es el momento. Pero, jolines, te das cuenta de que al final no eres el mismo. Y que has cambiado y que no es malo. O sea, tienes que aceptar de que no es malo, es diferente. Pero claro, cuando llegas a tu país dices, yo debería de ser una persona que entendiera todo lo que está pasando aquí, porque yo soy española y nací aquí. Pues no, te das cuenta de que tienes los mismos conflictos del entendimiento. Te sientes un poco apátrida, ¿no? Sí, y cuesta mucho más porque te sientes desubicado total, en plan, es que es eso, yo soy de este país y yo tendría que responder bien y adaptarme perfectamente porque yo soy de aquí. Y te das cuenta de que eso no pasa, ¿no? Entonces, es complicado, yo diría, es complicado, te sientes un poco extraterrestre en situaciones cotidianas de la vida. No sé, desde coger un tren. Yo cuando me fui, por ejemplo, existían los tickets, vuelves y hay unas tarjetitas que tienes que sacarlas de una máquina y te tardas 15 minutos en entender cómo leches sacas la tarjetita. Exacto, sí, yo también lo he experimentado. Entonces dices, jolines, me he vuelto fatal, ¿no? Porque yo entendía cosas que eran mucho más raras del mundo y esto que es de aquí no lo entiendo. No te sientes de aquí, pero tampoco te sientes de allí, ¿no? Es una sensación un poco extraña. Sí, es estar entre dos mundos. Incluso a veces dices, jolín, me siento que me entienden más los africanos que viven aquí, las personas de otros países, que la propia gente de España. No sé, pienso que en realidad empiezas a valorar mucho lo que tienes y empiezas a no dar importancia a cosas banales de la vida, pero claro, tu entorno que vive aquí, pues, y no le podemos criticar, en plan es que viven aquí, pues claro, siguen con la vida normal de España, ¿no? Y cuesta, te sientes desubicado o desubicada, pero
Bueno, se lleva poco a poco. Pienso que nunca desconectas. Es algo que, bueno, será bueno o malo, dependiendo de con quién hablas, pues te dice que, bueno, es que esto tienes que cortarlo de raíz. No, ningún vínculo con tus países donde has estado, ¿no? Y otros dicen, no, mejor no cortar. Yo creo que la vida fluye, que al final dejas tu semillita en otros sitios, que has conocido personas y que no puedes decir, venga, ya estoy en España, no hablo contigo. Entonces, pues quieras o no, compartes vivencias, compartes realidades y ahora que estamos con este tema del virus todos conectados, pues que te das cuenta de que al final es vida y que sigues aquí, pero un poco a veces con la mente allí y, y cuesta. Sí, pero al final son experiencias que te enriquecen, te hacen crecer como persona. Sin duda. Digo que para este trabajo que uno nace, que lo tenemos dentro, que es algo que es que brota en algunas personas antes y en otras un poco más tarde. Pero claro que te enriquece y creo que estamos hechos para esto, que es súper bonito, que aprendes muchísimo. Luego aquí dices, jolín, me falta un poco el aprender cada día, porque es verdad que cuando estás en estos países es que cada día aprendes algo nuevo porque pasan cosas nuevas todos los días. Y claro que aprendes, sí, personal y profesionalmente muchísimo. ¿Y volverás a África? Yo no tengo duda de que volveré. ¿Cómo volveré? Pues no sé. Pues quizá trabajo, quizá pues un poco retiro, no sé, pero sí, es algo, es un continente que de verdad es como que te llega muy dentro. ¿Cómo es eso? Es que tienes tantas cosas que aprender y son personas jolines, es que nos pueden aportar un montón. Y bueno, luego que los países, solo hablamos también de las personas y eso, pero que es que tienen una riqueza natural increíble. O sea, las playas de Sierra Leona son una pasada, están protegidas naturalmente y además que es algo que se toma muy en serio las comunidades y es muy, muy guay. Y en Ghana igual, pues tienen un montón de animales. Sudán del Sur está más complicadito en plan de visita porque es un país un poco más diferente, pero La situación también que está viviendo ahora mismo, ¿no? Igual dentro de unos años. sí, sí, sí. Pero claro, sí, sí. Volveré de una u otra manera, seguro. Bueno, Marta, pues muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Espero que sigas alcanzando todas tus metas, que seas muy feliz, ya sea en España, África o donde te lleven tus sueños. Muchas gracias, Raquel. Y nada, yo encantada de compartir esto y que espero que les sirva a la gente que te escucha. Segura de que esto le va a servir a todo el mundo, porque me parece que es una experiencia súper interesante. Esto nos puede aportar a todos, sin duda. Muchas gracias. Un abrazo, Marta. Un abrazo.